va a permitir dos cosas. Una, que la persona, ¿cierto?, se le refuerce el comportamiento positivo para que lo repita en el tiempo, lo sistematice, ¿cierto? Le refuerzo la conducta, lo sistematiza en su funcionamiento diario y tenemos, ¿cierto?, el objetivo deseado, que sería que esa persona haga de esa conducta positiva algo permanente en el tiempo. ¿Bien? Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos también el reforzamiento intermitente. ¿Ya? Se refuerza lo suficientemente necesario con la finalidad de que este comportamiento se repita, pero no necesariamente se exhiba. ¿Ya? Acá hablamos de comportamientos que son, que guardan menor relación con la interacción con el equipo de trabajo y se centran más en el individuo en sí. ¿Bien? La idea, ¿cierto?, de que este comportamiento se repita, pero no necesariamente se exhiba, es porque muchas veces ese comportamiento guarda relación solo con su área de trabajo y no con la organización en general. En cambio, cuando tenemos un reforzamiento continuo, hablamos de conductas que queremos que ese individuo repita para que la sistematice y además sirva para modelar la conducta de los otros. Es decir, por ejemplo, es importante que todas las jefaturas lleguen a la hora y, no sé, cada 30 días, ¿cierto?, les vamos a dar, les vamos a reconocer su responsabilidad. ¿Qué pasa con eso, cierto? Que en este reconocimiento a esa responsabilidad, lo que estoy haciendo con esos líderes es que esos líderes den como ejemplo al resto de los funcionarios, al resto de la organización, la conducta de responsabilidad respecto al ingreso al horario de trabajo. ¿Ya? Estos modelamientos pueden realizarse a través de programas fijos o variables, ¿ya? Individuales o grupales. ¿Ya? Yo puedo tener un programa de funcionamiento fijo, es decir, por ejemplo, cada una vez al mes se va a hacer el reconocimiento de todos los funcionarios que cumplan con estas características durante el año 2021. O podría decir, cierto, lo vamos a hacer por este mes y vamos a evaluar el siguiente mes, o lo vamos a dejar stand-by 3 meses y lo vamos a retomar. Bien. Y en este mismo, ¿cierto? En este concepto del aprendizaje, con estos reforzamientos, ¿cierto? Se ha identificado que cualquier cambio observable en el comportamiento es una evidencia de que se ha producido un aprendizaje, porque no necesariamente los aprendizajes siempre son positivos, ¿ya? También tenemos conductas que se van integrando y aprendiendo y que no son apropiadas, y tenemos que poner, ¿cierto?, en alguna medida límite a que eso no ocurra. Además, está comprobado que el reforzamiento positivo es una poderosa herramienta para influir en el comportamiento. Eso lo sabemos desde la psicología, más allá, ¿cierto?, de que sean las organizaciones en particular. Y que lógicamente es mucho más efectiva que el castigo, que es lo que se daba antes en las organizaciones. Dado que este último, si bien produce un rápido cambio en la actitud, esta no es permanente. Si yo, por ejemplo, pongo como sanción despedir a una persona porque no realiza ciertas actividades puntuales, lo que voy a hacer al despedirla es modelar en el resto de los funcionarios que el que no lo hace se va. ¿Ya? Y eso va a producir un cambio, ¿cierto? En el momento que lo despedí, pero va a ser temporal. Después de un periodo, ¿cierto?, en que las personas hayan implementado este cambio, va a haber un retroceso y vamos a volver siempre a lo mismo. Y para eso, ¿cierto?, está nuestro rol como psicólogos ahí, para poder hacer que no sea algo tan punitivo, ¿cierto?, que vaya en el tiempo ordenándose y que los cambios que se vayan implementando perduren. ¿Y qué va a afectar sobre justamente este aprendizaje, o lo que yo, cierto, voy a integrar? Las percepciones van a ser fundamentales. Lo que yo pueda percibir del entorno, cómo lo vea, cómo lo visualice, va a ser significativo para poder, ¿cierto?, ver cuáles son los aprendizajes que voy a tomar, o cuáles son los que me interesan para ese puesto en particular. Dice, las percepciones hacen pensar de una manera determinada al momento de juzgar y hacen que el individuo se comporte no en base a la realidad del medio externo, sino en lo que ven o creen de él, ¿ya? Es decir, por mucho que yo quiera transmitirle un aprendizaje a una persona, va a depender mucho de la percepción que esa persona tenga de esa organización y de ese lugar de trabajo, lo que va a afectar en que pueda conseguir resultados positivos. Bien, es decir, en todas las organizaciones existen personas con buenas actitudes y personas que no tienen muy buenas actitudes y por tanto no aportan, eh, ¿cierto?, al clima laboral positivo. Por tanto, si yo tengo un funcionario que piensa que la empresa es mala, que la gente es desagradable,
va a ser súper complejo sacarlo de que él siga integrando aprendizajes negativos. Para llevarlo al aprendizaje positivo, primero tengo que lograr que cambie su percepción de las cosas. Y créanme que ese es un trabajo difícil. Dice, algunas de las aplicaciones donde usamos las percepciones para juzgar son en las entrevistas de trabajo. Expectativas de rendimiento, evaluación de desempeño, esfuerzo del empleado y lealtad del empleado. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros, ¿cierto? En las entrevistas de trabajo vamos a realizar, ¿cierto? Una entrevista que guarda relación con que de acuerdo, ese método se llama STAR, de acuerdo a las conductas que el individuo ha tenido durante su trayectoria laboral, nos va a permitir predecir la conducta futura. ¿Bien? Entonces ahí nosotros, desde el rol profesional, ¿cierto? Vamos a usar la percepción. Vamos a escuchar, vamos a interpretar su lenguaje verbal y no verbal, vamos a ver el resultado de sus pruebas, ¿cierto? Y en ese contexto nos vamos a hacer una percepción del contexto, de las situaciones, de las personas involucradas, y además vamos a tomar esta información, ¿cierto?, de su trayectoria laboral y las conductas que ha tenido para poder predecir una conducta futura, ¿ya? No necesariamente, chiquillos, una persona que se ha equivocado en su trayectoria laboral, no necesariamente eso lo deje inhabilitado para trabajar en otro lugar. ¿Ya? Puede ocurrir, ¿cierto?, que esa persona que cometió un error, que lo despidieron porque algo no hizo bien, haya sacado un aprendizaje positivo de eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que indagar. Dice, los gerentes deben dedicar tiempo a entender cómo los individuos perciben su trabajo y como una forma de evitar el ausentismo, rotación, mayor y alto grado de insatisfacción. ¿Ya? Los líderes tienen que interesarse, ¿cierto?, por la percepción que tienen los individuos de la organización. Justamente, ¿cierto? Hay organizaciones donde hay licencias médicas muy prolongadas durante mucho tiempo, alta rotación de personal, mucha gente se va con frecuencia, despiden a otros. Eso, ¿cierto?, afecta de manera directa la productividad que podamos tener. La satisfacción de los individuos en el trabajo es fundamental para, ¿cierto?, aumentar la productividad de las organizaciones. Y, ¿cierto?, dentro de este mismo marco tenemos las actitudes que va a tener cada persona en el desempeño de su trabajo. Las actitudes, ¿cierto?, son enunciados o juicios de evaluación respecto a los objetos, a los objetos, a la gente o a los eventos. ¿Ya? ¿De qué van a estar compuestas estas actitudes? Tienen un componente cognitivo, un componente efectivo y un componente del comportamiento. Eso se va a traducir en una actitud, ¿ya?, que va a ser como la conducta que va a tener una persona al interior de una organización. El comportamiento organizacional investiga las diferentes actitudes, entre ellas las más importantes son la satisfacción en el trabajo, el compromiso con el trabajo y el compromiso organizacional. Eso es lo que nosotros, ¿cierto?, desde nuestro rol, es lo que vamos a indagar, porque nos va a permitir tener información de las condiciones de los trabajadores y cómo podemos generar planes de trabajo para avanzar en ello. Bien, y esto, ¿cierto?, el indagar en estos puntos nos va a permitir generar planes para, ¿cierto?, poder mantener a los trabajadores motivados, ¿ya?, que va a ser parte también de nuestro rol. ¿Y qué es la motivación en sí? La motivación es la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas y objetivos perseguidos, ¿ya?, condicionadas por el deseo de satisfacer una necesidad individual que se transforma en grupal después. En medida, ¿cierto?, que tenemos la motivación, va a aumentar la productividad, va a bajar el ausentismo laboral, va a mejorar el clima laboral. Por tanto, ¿cierto?, una de las cosas que tenemos que tener como eje en relación al individuo y a la organización va a ser la motivación, porque es lo que vamos a necesitar como eje central para un buen funcionamiento. Bueno, eso, y nos vemos en una próxima cápsula educativa.